Hola niñas y niños del cuarto A, esta es una cápsula resumen de lo que tú tienes que trabajar esta semana desde el hogar en historia. Para eso necesito que escribas el objetivo y la fecha en tu cuaderno. Es distinta a la fecha que tenemos de manera online porque acá en el colegio la hacemos los días jueves. El objetivo de esta clase es conocer e identificar dónde vivían los aztecas y la forma de organización en su gobierno. Ahora dejamos un poquito atrás a los mayas y vamos a ver otra cultura que logró llegar a ser un imperio, es decir, tuvieron mucho más territorio que los mayas y esta cultura se llama azteca, ¿ya? Para comenzar te voy a invitar que observes el siguiente video relacionado con la cultura azteca, ¿ya? Te pido que lo mires en tu casa, yo igual lo voy a mandar por WhatsApp y por Classroom, y es un video muy interesante y muy entretenido porque te resume más o menos en 16 minutos todo lo que fue la cultura azteca. Y según la escala de emoji, cómo te sientes para la clase de hoy, en este caso tú que estás desde el hogar, puedes también mencionar cómo te sientes, ir mirando si te sientes contento, más o menos, sorprendido, alegre, ¿cierto? Así como más o menos, ¿ya? Según esa escala, cómo te sientes. Y en la página 66 del libro empieza ya a aparecer la información relacionada con los aztecas. Y hay una pregunta acá, ¿cómo te imaginas la vida en una gran ciudad ubicada en medio de un lago? Interesante, ¿no? Los aztecas, que se llamaban a sí mismos mexicas, fueron una civilización que formó un imperio, cuya capital de este imperio era Tenochtitlán. Gobernó gran parte del área de México actual. Descubramos cuáles eran las características de la civilización azteca. Y acá tenemos el mapa y dentro de la simbología de este mapa, voy a ir con el puntero láser, dentro de la simbología de este mapa tenemos el imperio azteca que está con ese color y miren todo el territorio que ellos tomaron. Recordemos que la capital era Tenochtitlán y el lago Texcoco era el que estaba al medio, ¿cierto? Y alrededor de este lago estaban ubicadas todas las ciudades, ¿cierto? Que conformaban el imperio azteca. ¿Ya? Tú lo puedes ver mejor en la página 66 de tu libro, este mapa. Y recuerda que todo este color, medio rosadito claro, representa el territorio que ellos tuvieron. Ellos también se ubicaron en Centroamérica, chiquillos. ¿Ya? Recordemos que América se divide en América del Norte, América del Centro y América del Sur. ¿Qué forma de gobierno tomaron los aztecas? ¿Ya? Es decir, cómo ellos eran gobernados, porque recordemos que para poder vivir en un lugar tenemos que tener una forma de gobierno. Nosotros tenemos un presidente y así, ¿cierto? Van bajando, ¿cierto? Las demás autoridades. Pero nuestra máxima autoridad aquí en Chile en este momento es el presidente. En ese tiempo, a diferencia de las ciudades-estado de los mayas, recordemos que los mayas se organizaban en ciudades-estados, los aztecas conformaron un imperio. A través de la guerra conquistaron a otros pueblos y los dominaron mediante un sistema de tributos. A diferencia de los mayas y sus ajak, los aztecas fueron gobernados por una única autoridad llamada Tlatoani. Es decir, los mayas tenían distintos ajak que eran como los presidentes de la ciudad de estado, en cambio aquí solamente estaban gobernados por una autoridad que se llamaba Tlatoani. ¿Ya? Y ellos consiguieron todos estos territorios a través de las guerras. Ellos eran muy, muy guerreros. Desde pequeños ellos se preparaban para la guerra. Y aquí hay un recurso que yo quiero que tú leas, que aparece en la página 68. Dice, ¿quiénes podían ser Tlatoani y qué responsabilidades tenían? Se trataba del máximo cargo en la jerarquía política al que solo tenían derecho aquellos que eran descendientes del primer Tlatoani. Todos fueron hijos, nietos o bisnietos de Acama Pitzli. Son un poco complejos los nombres. Eran, además, los responsables de la buena conducción de los asuntos públicos y de la justicia. Debían velar por el bienestar de su pueblo y hacer las obras públicas que fuesen necesarias para tal fin. No menos importante eran sus funciones en el ámbito religioso, que incluían preparar los elementos necesarios para la realización de ritos, entre ellos la captura de víctimas para el sacrificio humano. En esta información que yo les acabo de leer, nos damos cuenta que ellos, los presidentes, los Tlatoani, me refiero yo al Tlatoani, que cumplía la función del presidente actual que nosotros tenemos, no eran elegidos por votación como lo hacemos hoy en día, sino que eran descendientes, eran hijos de otros Tlatoani,
¿ya? Así ellos iban conformando su jerarquía a través de los hijos de otros tlatoani, es decir, toda quedaba como en familia, ¿ya? Y como les decía yo, tenían más o menos las mismas funciones los tlatoani de los presidentes, eran asuntos públicos, de justicia, bienestar, de todo un poco, ¿ya? Bueno, recordemos que en nuestro país actualmente los poderes están divididos, está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y también ellos se hacían cargo de la parte religiosa. También este pueblo, chiquillo, este imperio, esta civilización era muy religiosa, ¿ya? Así que un dato importante acá era que ellos no votaban por sus representantes y que cumplían más o menos los tlatoani la misma función que hoy en día cumple un presidente. Y acá tenemos otro recurso que tú lo puedes ver en la página también 68, claro. ¿Qué autoridad organizaban el imperio azteca? Primero estaba el Tlatoani, que era el principal gobernante, era el líder religioso y militar del imperio. Después, Cihuacuatl, que era consejero y asesor principal del Tlatoani. Lo reemplazaba por un tiempo cuando iba a la guerra o cuando moría. ¿Ya? O sea, cumplía un rol principal. Número 3, Tlatocan, que era consejo compuesto por jefes de ciudades importantes. Luego estaba el Tlacotlatal y Tlacatecalt, que eran generales a cargo de los ejércitos y eran jefes al mando de las tropas después del Tlatoani. Les recuerdo que los aztecas eran muy guerreros, por lo tanto era muy importante el ejército. Y número 5, estaban los nobles, ¿cierto? Que trabajaban como jueces y recolectaban los impuestos, es decir, los dineros. Entonces la actividad 1, aquí está escrita con una letra un poquito rara, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Solo escribe las respuestas. Entonces yo quiero que tú leas estas preguntas y que solamente me escribas la respuesta. Escribas número 1 respuesta y la respondas. ¿Cuál era la capital del imperio azteca? ¿Los aztecas se organizaron en ciudades-estados o en imperio? ¿Quién es el Tlatoani y cuál era su función? Todo esto, lo que yo te mencioné anterior, es para que puedas responder estas preguntas. Y para cerrar la clase, quiero que me cuentes o le cuentes a tu familia, tú que estás en el hogar, yo lo voy a preguntar en la clase, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del video visto al inicio de la clase? Te recomiendo 1000% que lo veas porque te da mucha información importante y de una manera más entretenida. Ya, chiquillos, les mando un abrazo, cuídense, que estén bien, nos vemos, chao, chao.